Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca, este ciclo que ya lleva 4 temporadas dedicadas a los escritores, los ilustradores y también a nosotros, los lectores. Hoy nuestro invitado es Juan Diego Incardona, un escritor que creó todo un universo literario a partir de la localidad del conurbano bonaerense en la que se crió, Villa Celina. También nos metemos en el estudio de Ana Sanfilippo, ilustradora y diseñadora gráfica, y compartimos las secciones de siempre. Mundo Lector, donde los seguidores del programa nos recomiendan lecturas, y Chicos que leen, donde hablamos de libros con los más chicos que disfrutan tanto como los más grandes. Pero antes vamos a conocer la biblioteca de un periodista que en muy poco tiempo logró mucha repercusión por su particular modo de contar historias. Hoy hablamos de libros de música, de literatura norteamericana y de mucho más con Eddie Fite. Eddie, ¿qué estás leyendo? Justo ahora me agarrás, estoy leyendo un poco de actualidad. ¿Un poco? Sí, un poco. Es redenso este libro. Lo empecé a leer hace, ¿viste esos libros que te cuestan, que te interesan mucho, pero que tienen lectura lenta? Es exactamente eso. Ya cuando lo compré dije, uy, jodido. Estoy muy con el tema de Medio Oriente, me enganché hace poquito con el tema de Siria, Irán, Irak, Yemen, y siempre que las noticias trato de llevarlas como un poco más para atrás, digo, bueno, ¿por qué Siria es un quilombo? Entonces como que empiezo entender la génesis del conflicto. Exactamente, bien resumido. Y Guerras bueno, sucias. con todo el problema que está habiendo en Siria y la crisis migracional que hay en todo el mundo, toda esta gente desplazada que hay producto de las guerras ahí en Medio Oriente, me metí con este pibe que es un crack, que laburó mucho tiempo con fuentes dentro de la inteligencia de la CIA, el FBI, y escribió todo este libro que explica cómo es la guerra contra el terrorismo. ¿Es norteamericano él? Es ¿El autor? norteamericano, sí, pero súper crítico con los republicanos, con el tema de las torturas, los pozos negros que hay, estos lugares secretos que usa la CIA para sacar información y después meter las operaciones que hacen, pero me empecé a volver loco. ¿Y de lo que leíste por ahora, qué te sorprendió más como dato? Me impresiona el nivel de las fuentes, porque uno tiende a pensar que la mayoría de cosas que se conocen sobre estos temas se da gracias a leaks, viste, por Wikileaks o por lo que fuera, y acá tenés un tipo que tiene fuentes adentro. Oficiales. Claro, exacto, adentro de la NSA, de lugares donde por lo general no salen voces a contar cosas, y él las tiene todas incluidas acá, ninguna está en off, está todo, viste, No son récord. documentos desclasificados. No, es él hablando con gente que trabajó o actualmente trabaja, sea en la CIA, el FBI o la parte de inteligencia del ejército, y me impresiona cómo se puede acceder a ese nivel de fuentes tan altas, tan valederas, y está bueno como para entender cómo funciona el gran imperio, ¿no? Que muchas veces uno se olvida que vas a Nueva York y es el Empire State, y claro, es el estado del imperio. Esta es la primera vez que se tradujo a Dostoyevski en el español, es un librito que compré en Madrid, de principios del siglo XIX. Está Es un ejemplar hermoso. Sí, lo vende un matrimonio en Madrid, que vos entrás y venden libros desde 1533 para acá. Incunables. Sí, no sabes lo que es el olor a libro que hay en ese lugar. Y lo tiene eso. Bueno, esto es Humillados y Ofendidos. Es la primera vez que se tradujo Dostoyevski al español. Tuve la suerte de conseguirlo, soy un gran fanático de Dostoyevski. ¿Y qué te gusta de Dostoyevski? Tiene una cosa que se replicó mucho después de él, incluso en la generación Beatnik, que es la que más me fascina así hablando de literatura, que esa cosa como profundamente enferma y antisocial y como muy de recluido, ¿viste? De tipo que está en el cuarto escribiendo con el cuervo en el hombro y la calavera con la vela derretida arriba, acá está la calavera, siempre por si acaso. Y me fascina eso, esas memorias del subsuelo de él. Me encanta ver cuánto le costaba a él enchufarse y relacionarse con el prójimo. Para todos los que leo, el infierno tiende a ser el otro. Creo que ese es el denominador común de todos los libros que hay acá, que todos tienen un problema con el prójimo. Y es lo que me pasa a mí también, con la sociedad en general. Salinger, otro recluido total de la vida. 9 cuentos de Salinger, a ver, mirá Sí, la edición divino. que tenés. Muy linda edición. Un poco derroída por el paso del tiempo, pero... ¿Cuándo llegaste a Salinger? Muy de chico, porque me hicieron leer en el colegio, yo iba a un colegio inglés y me hicieron leer El Guardián del Centeno. Salinger fue el único tipo que leí a lo largo de todo el secundario en inglés, que dije, esto está verdaderamente bueno. Esto Este no es me un lo libro- quedo, este claro, me lo esto quedo no es para un la libro vida. de colegio. Y Qué lindo libro. no, la verdad que es hermoso, los 9 cuentos, porque aparte uno lee El Guardián del Centeno y piensa que es lo único que escribió Salinger y te encontrás con esto, y después con los cuentos que salieron el año pasado, que eran
estos cuentos estaban predestinados a ser post-mortem. Sí, tiene un montón de obra que ¿Viste? dejó, además las instrucciones para su publicación. Hermoso. No sé cómo lo va a terminar administrando la gente que tenga la herencia. No sé, que se o que se Porque hay como filtre. una promesa de Salinger permanentemente. Que velen, cumplan con esa promesa. Claro, hay un tesoro cerrado ahí que uno está esperando a ver qué más dejó escrito. ¿Y están buenos los nuevos cuentos? Yo no los leí esos, los wiki cuentos. Viste, porque se filtraron el año pasado. Sí, los leí en inglés, están divinos, pero no tienen por ahí la fuerza o no son tan concisos como El guardián entre el centeno, que por ahí resume ese espíritu adolescente que tenemos todos de escaparse y de salir de aventura y de rechazar un poco el legado familiar y de ir buscando por ahí los propios rombos que a uno le van gustando. Y Salinger tiene un poco eso, viste, que me siento muy identificado. Y de ahí por ahí me va pasando esto que vos decís de la conversación entre libros. De Salinger pasé enseguida a, me voy a subir al escalón de arriba. Bret Easton Ellis tiene una cosa muy del guardián entre el centeno, sobre todo en Menos que Cero, que para mí es como la versión de los 90 de El guardián entre el centeno. Está más adaptado a Nirvana, tiene una cosa como muy grunge y de más presencia de las drogas. Exactamente. Sí, más drogón. Ya no era el Easton chiste Ellis de estar fumando un cigarrillo y de estar tomando un vasito de licor, sino que acá tenés como otra cosa como mucho más pesada. ¿Y a qué edad llegaste a Menos que Cero? Y Menos que Cero me parece que me agarré una época nirvanera a pleno, que estaba así escuchando Nirvana todo el día, debía tener, no sé, 18 años, ponele. Fue inmediatamente Porque después. también tenés esa conversación musical, o sea, asociás un tiempo de lectura con un tiempo de escucha de determinados discos. Sí. Era tu tiempo nirvanero. Sí, no lo había pensado. Bien. Y me doy cuenta porque también me pasa con Patti Smith, que también es... bueno, Patti tiene el libro hermoso este que va a ser medio difícil de encontrar. Éramos unos niños, tiene esa cosa que te habla de esa época en donde yo por ahí, todo el mundo te hablaba del Chelsea Hotel y lo que pasaba, que Bob Dylan iba ahí, sentaba a escribir sus letras y... Mientras estaba con Janis Joplin. Claro, viste en un hotel y de repente aparecía Jimi Hendrix tirado ahí en el pasillo del hotel o se moría el bajista de los Sex Pistols en el cuarto de al lado. Y son todas cosas que musicalmente para mí son súper relevantes y de repente cuando encontrás un lado literario que lo acompaña a la perfección es divino, es hermoso porque, por ejemplo, en el medio de la historia aparece William Burroughs, muy amigo de Patti Smith, muy influyente en las letras de Kurt Cobain. Tengo un libro que son 240 páginas exclusivamente del encuentro de Kurt Cobain con William Burroughs, que es una porquería el encuentro. Compartían dealer. Sí, exactamente. Exactamente. Era lo único que tenían en común, compartían el dealer. Después se detestaban porque no tenían nada. A ver dónde está. Nada es verdad, todo está permitido. Buen título. De Servando Rocha. El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs. O sea, es un título mucho más que literal. Y es eso, es el encuentro de ellos dos. Y ahí se ven esto. Por lo que cuenta el libro no hay demasiado, ¿viste? William Burroughs estaba muy mal de la cabeza y si bien Kurt Cobain tampoco era mucho más saludable mentalmente, sí lo era mucho más que William Burroughs. Y es un encuentro muy raro, muy extraño, en donde no comparten tantas cosas como Kurt se imaginaba que iban a compartir. Porque es un encuentro que propone Cobain. Exactamente, que él era fanático de él y que moría por conocerlo y que había leído todos sus libros y demás. Entonces se encuentran con William Burroughs anti todo, anti-grunge, decía que el grunge era un movimiento musical industrial. También creía que el jazz no tenía sentido, exactamente. ¿no? Era como un tipo con unos estándares un poquito alto. Sí, claro, imagínate si que para él el jazz no tenía sentido, imagínate lo que era Nirvana para William Burroughs, una porquería total. Y está todo resumido acá, está re bueno y está bien contado cómo nutre también Kurt Cobain un poco de toda la literatura bítnica, sus letras y demás. Muchas veces uno piensa que por ahí Nirvana, al ser tan pop y al verlo mucho en MTV, parece algo como súper desinflado ideológicamente y después te das cuenta que el tipo efectivamente era una gran cabeza. Y veo que tenés también un estante bastante dedicado a la música, ¿no? Sí, tenés Rolling Stones, tenés mi principio de lectura, sí, hay de todo. Bueno, Iggy Pop, que tiene toda una historia en los 60 que es hermosa. A ver, contame. Iggy Pop lo inventó todo. No podemos, o sea, si a vos te gusta Iggy Pop, no podés ver nada nuevo. Si vos lo fuiste... Yo conozco nada de Iggy Pop. Bueno, es que en realidad conoces todo, pero todavía no lo sabés. Es como el peronismo. Bueno, ves, pero esto es una foto del 71. Nada, es un tipo que aprendió todo de Morrison y que lo hizo todo, inventó todo lo que hoy ves en un escenario de trapos, de cortarse, de hacer coreografías, de doblarse. Lo más trash del rock en escena
Crowdsurfing, pogo, moshi, slam, todo lo hacía él. Vomitaba, después vinieron los Sex Pistols y replicaron mucho de que lo que ya había inventado ahí, sin menospreciarlos, pero la verdad es que ¿Y qué es lo que te fascina más de ese mundo del rock? Yo creo que hay una cosa de esa generación que me encanta, que es el haber roto tanto con las generaciones anteriores y haber roto tanto con el linaje ideológico del sueño americano, de la familia parada al lado de lavarropas y sonriendo así para la publicidad de Coca-Cola y que aparecían en las grandes autopistas. Aparece esta generación de malcriados, porque para mí no es otra cosa que eso. Tenían un inconformismo bastante difícil de explicar, porque tenían absolutamente todo, la mayoría de estos artistas que digo, y me encanta ese inconformismo, porque a pesar de ser injustificado, después tiene un montón de razones ideológicas que van cobrando sentido. Que es decir, no es que hayamos vivido mal, sino que sencillamente no estamos de acuerdo con lo que estábamos haciendo. De repente me pasan cosas como que quiero conocer artistas y Diario de un genio de Salvador Dalí. Tiene también como ese tono como incorrecto porque se supone que un artista, ¿viste esa gente que supuestamente está muy alejada porque tiene ideas que nosotros no podemos comprender? Y te bajan acá a la nada. Este es un libro que tiene, bueno, Diario de un genio, hay uno que se llama algo de los pedos. Tiene un catálogo súper escatológico, claro, a mí le tiene encantaba. Un catálogo de pedos como de 30 páginas, de los blandos, de los ácidos, y vos decís, pero esto es Salvador Dalí. Y está bueno leer ese lado de los artistas porque como los humaniza y a la vez escribe muy bien. Llegó el momento de la sección que derriba el mito de que los más chicos no leen. De hecho, el sector infantil de las librerías es siempre de los más visitados y la conexión entre los chicos y los libros sigue a pesar de los cambios tecnológicos. Hoy conocemos a Olivia, que tiene 9 años y trae para compartir con nosotros sus libros preferidos. No se la pierdan. ¿Cómo estás, Olivia? Bien. ¿Sos muy lectora? Sí. ¿Cuándo lees? Cuando estoy aburrida, cuando no tengo nada para hacer y cuando estoy en casa. ¿Y te saca el aburrimiento? Sí. ¿Funciona siempre? Sí. ¿Cuál es el último que leíste? El último que leí creo que fue ese. ¿Es Secreto de Familia? Que se trata de una nena que se despierta a la mañana más temprano que nunca, o sea, más temprano que como Que lo siempre, habitual. sí, de lo habitual, y ve a su mamá toda despeinada y piensa que es un cuerpospín. ¿Tan despeinada estaba esa madre? Mira. Le pide a la mamá que arregle con la mamá de su amiga para ir a la casa, para salvarse. O sea, para salvarse de la mamá, para no estar con la mamá porque ella pensaba que era un cuerpospín. Entonces, cuando se despierta muy temprano para arreglarse ella que se ve que también ella es un cuerpospín. Y después sale y ve a la mamá de la amiga y dice, ¡ay, un oso! Y este otro, el día que los crayones renunciaron. Este es mi favorito, que es de un nene que se llama Duncan, que abre un día en la escuela, abre su cartuchera para agarrar sus crayones y ve muchas cartas. Entonces abre la primera y, o sea, todas son de sus crayones quejándose o diciéndole algo que quiere que él cambie. Por ejemplo, el azul decía que él quería tomarse unas vacaciones porque lo usaba para lagos. Había otro que era el rosa, que Duncan nunca lo usaba porque él pensaba que era un color para nene, entonces que lo use para vaqueros, para dinosaurios rosas o para otras cosas. Entonces, al final de leer todas las cartas,
Duncan hace un dibujo, por ejemplo, un vaquero rosa, y hizo también el negro, decía que no quería... Al azul lo usó un poquito menos. Sí. ¿No? También decía que el contorno, que el negro se quejaba de que no quería ser solo un contorno, quería también rellenarle algunas cosas. Bueno, Entonces, mira, es hizo el justo un arcoíris arcoíris. negro, que a nadie se le ocurriría, ¿no? Y el blanco se molestaba porque solo lo usaron para dibujar un gato en la nieve, un gato blanco en la nieve. Entonces hizo un gato blanco en el agua verde. ¿Y a vos te gusta dibujar? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Con qué dibujas? Con todo, con acuarela. Igual solo me gusta primero dibujar con lápiz negro y después rellenarlo con cualquier cosa. Se te va a quejar el lápiz negro, Sí. porque va a ser solo contorno. No, el lápiz negro de escribir. Después está el lápiz negro de colorear, que ese sí lo uso para pintar. Y este último de Oliver Jeffers, el increíble Niño come libros. Sí, se trata de un nene que se llama Enrique, que le encanta comer libros. Literalmente. Literal. Ya vas a ver que es O literal. sea, no es un gran lector, sino que come los libros. Sí. Se come el papel. Al principio mordió una hoja solo para probar. Y después, se comió una hoja entera y después fue progresando cómo se iba comiendo los libros. No lo intenten en sus casas, No, ¿no? nunca. No. Y lo comía de todas formas. Comía diccionarios, libros de matemática. Y él se iba poniendo más inteligente. Por ejemplo, se comía una matemática y tenía las fracciones y todo en la cabeza. Entonces, pero en un momento ya se empezaron a mezclar las cosas. Por ejemplo, 1 más 1, elefante. Y en un momento ya se empezó a equivocar. Cuando todos querían responder la pregunta, él no sabía qué responder. ¿Y esto? ¿Qué onda? ¿Se ¿Te tentaste? No, ¿Te tentaste de probar? no, creo que el chico fue. ¿Fue el chico? Entonces, después de todo esto que le pasó, que empezó a confundir y eso, acá él intentó de no darle, encontró un libro que estaba medio mordido, intentó de no comérselo, abrirlo, entonces empezó a leer y se transformó en el increíble niño come brócolis. 13 años fui vendedor ambulante. Empecé con el estereotipo del hippie, pelo largo, pañuelito al cuello, jardinero. Seguimos en Libroteca y ahora son los seguidores del programa los que toman la palabra para hablar de sus lecturas preferidas. El invitado de hoy se llama Javier y es poeta. Nos trae algunas recomendaciones y nos cuenta, entre otras cosas, que le gusta leerle a sus amigos en voz alta. Con ustedes, Mundo Lector. Mi sección favorita de Libroteca es Chicos que leen. Me encanta ver que la lectura sigue siendo algo vigente, que hay chicos que se entusiasman con la lectura y aparte me encanta, me da ternura, la verdad, la sección. Gracias a Libroteca conocí a Alessandro Barico, que no lo conocía, no había leído nada de él y leí La esposa joven, que fue una recomendación de Eugenia en Libroteca y fue uno de los libros más lindos que leí en el último tiempo, La esposa joven, de Alessandro Barico. La verdad es que es un libro para agarrar y leer en voz alta, creo. De hecho, lo hice un montón de veces con mis amigos. De decir, mira, este tipo lo que hace es magistral, lo que hace literariamente y aparte me parece que compendia un nivel de sabiduría altísimo y es de una sensibilidad muy hermosa. Traje para recomendar Tentativa, de Dennis Cooper. No es un libro agradable, es más bien todo lo contrario. Es un libro difícil de leer, genera sensaciones como asco, impresión. Son textos cortos entrelazados. Cada personaje tiene una voz. Después la temática es realmente muy oscura, es bastante tremendo el libro en general. Como cuando ves una película que toca temas tabú o que pretende mover algo como más complejo, más difícil o menos abordado desde el arte, digamos, Tentativa es un libro que definitivamente hace eso.
It, de Stephen King. Esta es una lectura que hice hace muchos años. Es una lectura que hice de adolescente. Creo que tenía la edad de los personajes, unos 12 años cuando lo leí. Un libro grueso, fue como mi primer libro gordo que leí. Y personalmente todavía me resuena. Yo todavía tengo los recuerdos de haber leído este libro, de pasarme al cuarto de mi hermana reasustado a leer en el piso y no poder parar de leer, de trasnochar, de quedarme toda la noche levantado leyendo el libro apasionadamente. También traje para recomendar El nudo, de Valentina Nikanov. Este es un libro más raro, no es fácil de conseguir, hay que rastrearlo, pero entre los poetas contemporáneos, especialmente los poetas porteños contemporáneos, ella es pampeana, pero vive acá en Buenos Aires, es una chica de 26 años, es jovencísima y tiene un talento alucinante. Este libro en particular me parece que el máximo exponente de lo que ella hace y tiene como reminiscencias de Pizarnik. Yo le tengo mucha fe a ella, yo estoy esperando que suceda, que la gente se entere que Valentina está escribiendo acá en Buenos Aires y que lean sus libros porque son realmente de no perderse. Juan Diego Incardona nació en el 71 y publicó su primer libro, Objetos Maravillosos, en 2007. 3 años más tarde escribió Villa Celina, un libro de cuentos con el que empezó una saga en la que hizo del conurbano bonaerense su propio universo literario. En la primera parte de la entrevista hablamos con él de los oficios que tuvo antes de ser escritor, de cómo fueron cambiando con el tiempo las problemáticas del conurbano y de cómo aparece la fantasía y la ciencia ficción en su literatura. Con ustedes, Juan Diego Incardona. Creciste en Villa Celina, que es un barrio que aparece mucho en tus ficciones, y tu papá era obrero industrial, tu mamá docente. ¿Se leía en tu casa? No, crecí sin biblioteca prácticamente. ¿No había biblioteca en tu casa? No. Había muy pocos libros sueltos, algunas enciclopedias. Me fui armando la biblioteca, quizás terminando la primaria, que empecé a interesarme por la literatura, sobre todo más de género fantástico, aventura, colecciones como la colección Robin Hood o los libros de Minotauro. Aparte de tampoco había biblioteca en el barrio. Viste que las bibliotecas populares son una tradición importante dentro de la Argentina, pero en Villa Celina no había biblioteca, por lo menos yo no la conocía. Creo que el primer libro que recuerdo haber leído así de literatura fue La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que me lo compré en un kiosco de Villa Celina que tenía esos, ¿cómo se llama? Esos que dan vueltitas, donde ponen los libros. ¿Un exhibidor? Ponele, bueno, eso. Mi vieja me daba para el recreo plata para comprarme palitos salados y un alfajor. Era medio el acuerdo. Y me lo empecé a ahorrar, hice dieta, estuvo bien, porque me había enganchado con ese libro leyéndolo en el kiosco hasta que me lo compré. Así que... parado en el kiosco. En el kiosco. Y me resultaba así como fascinante, La Guerra de los Mundos. Después me compré La Máquina del Tiempo, Viaje al Centro de la Tierra, y fueron como mis primeras lecturas, y medio que me las armé yo. Recuerdo tu primer libro, Objetos Maravillosos, en el que contabas las experiencias como vendedor de anillos y artesanos. ¿Qué te quedó de ese tiempo? Bueno, para empezar, un libro, mi primer libro, Objetos Maravillosos, que lo fui escribiendo en mi blog, era la época de los blogs. Escribí esas crónicas cuando volvía de la venta, que empezó por las tardes en las plazas, Plaza Francia, por ejemplo, y después continuó por las noches en Palermo, Hollywood. 13 años fui vendedor ambulante. Empecé con el estereotipo del hippie, pelo largo, pañuelito al cuello, jardinero, kicker se usaba en ese momento. Era un hippie rolinga. Era la moda de los 90, no existían los rolingas, existían los Stone, ser Stone. Me iba bien, dentro de todo, años 90, 1 a 1. Bueno, ¿hay algo de la precariedad del trabajo que marcó a toda tu generación en la transición al menemismo que después recuperás muchísimo en las ficciones? Sí, sí, absolutamente.
De hecho, yo me recibí de técnico mecánico en una época donde las fábricas empezaban a cerrar. El paisaje de nuestros barrios se transformó por muchísimas razones. Para empezar, la fábrica se convirtió en un cementerio de fábricas. Y eso impactó muy fuertemente en la comunidad, porque quizás la mitad de esa población laburaba en esos talleres, en esas pymes que se convirtieron en otras cosas o que quedaron directamente abandonadas. Geniales como espacio de aventura, era como estar en una película de Tarkovsky, como esos paisajes soviéticos, ¿viste? De tanques de agua enormes y grandes construcciones industriales y baldíos, donde uno iba y era como mágico, había un torno abandonado, piezas que habían quedado de antaño. Aparte, Villa Celina, viste que estaban las casas y después tenía mucho campo. O sea, el primer cordón del conurbano tenía un imaginario un poco urbano, un poco rural. Genial para ser chico en esa época porque nosotros nos íbamos a jugar al campito, que es una palabra con diminutivo, pero un lugar enorme. Había potreros que se alargaban sobre el riachuelo, todo por atrás del mercado central, donde incluso había animales, liebres, cuises, perdices. Bueno, es la geografía de tus últimas 4 ficciones, ¿no? Villa Celina, El Campito, esta tetralogía la podemos llamar, la que termina con Las Estrellas Federales. Hiciste de tu universo, el universo literario, al mismo tiempo en distintos momentos de la historia. Como que fijaste cierta memoria colectiva de una Villa Celina que no existe o de un conurbano que no existe más. Un poco, a ver, está la parte autobiográfica que me indicó como la época. El cuento más antiguo de toda la saga transcurre en 1982, Guerra de las Malvinas. Hay un cuento que está en Villa Celina y otro en Rock Barrial. Y el más reciente transcurre en el 2001. O sea, como que está recortado temporalmente, donde se ve un poco la transformación. Hay como cuentos más felices de infancia, más familiares de los 80, y otros donde ya la violencia o el mismo lenguaje está modificado, en los que transcurren sobre todo en los 90 o llegando a 2001. A mí me interesa mucho cómo mostrás el cambio de las identidades vinculadas al trabajo o a la falta de trabajo, ¿no? Cómo estos obreros dejaron de ser obreros para convertirse en otra cosa y en general en identidades degradadas en relación a lo que habían construido. Sí, a ver, yo creo que uno quizás vive una vida, pero la tiene cerca, y tal vez el nivel de reflexión sobre esa realidad tan cercana es como leer algo muy de cerca. A veces hace falta tomar distancia, y a mí eso me resultó en cuanto a la escritura. Y me di cuenta que toda esa gente que estaban antes que yo, mis padres, mis abuelos, sus vecinos, tenían un modo de vida durante 20, 30, 40 años y que en un tiempo corto de pronto cambió abruptamente. Por eso ahí me surgió la idea del mutante. El tornero durante 30 años se vuelve remisero. Claro, pero algo que en el lenguaje cotidiano diríamos, bueno, mutó su identidad, vos lo llevás a la literalidad de coquetear con el género de la ciencia ficción y del fantástico, ¿no? El que mutó su identidad acá es un mutante de verdad, ¿no? Son mutantes. Son mutantes. Como los X-Men del conurbano. Son tus X-Men del conurbano. Son mis X-Men. Y yo lo aproveché porque al trabajar un universo, yo no quería caer como en la repetición. Todo el tiempo quería variar los registros, los géneros. Sí se mantiene como cierta genética, digamos, del mundo Villa Celina en todos los libros, el narrador, la zona, etc. Pero algunos son más realistas, otros fantásticos, aparece la ciencia ficción, la aventura. Todos tienen en común, casi todos, salvo un cuento de Rock Barrial, que transcurren todos en la vía pública, todos afuera. No hay prácticamente ningún relato puertas adentro, en la casa. Sí, el barrio es el patio de las casas de todos. El barrio. Sí. Y fue algo que se dio, que me di cuenta después. No tengo ningún cuento interior. Todo sucede en la calle, en el potrero, en la esquina. Un poco fue la vida
que vivimos, todo el tiempo estar afuera. ¿Y cuándo sentís que las historias te piden un desvío a lo fantástico? ¿O que elegís que ese realismo tenga, para mí, una vía de escape por el lado del fantástico? Un poco la misma realidad del conurbano tiene como ese componente, por lo exacerbado de la zona. O sea, millones de personas, autopistas, barrios de monoblocks, es como que, y potrero, mucho cielo. Yo algo que noto, sobre todo cada vez que cruzo la General Paz, es que aparece el cielo, ¿no? Que en la capital no está. Las fuerzas como de la naturaleza, pero no en la pampa, sino sobre la multitud. Y de hecho, en el barrio, no solo en Villa Celina, supongo que en otros también, sobrevivía ese imaginario rural de la religiosidad popular, las creencias del lobizón, la luz mala, el hombre gato, que es como era el monstruo que tuvimos nosotros en los años 80. Entonces, me parece que ya ahí había algo fantástico. De hecho, los primeros cuentos de Villa Celina, que estaban escritos supuestamente desde el realismo, cuentan historias que al menos se vuelven extrañas. Así que hay algo ahí que me lo dictó la propia realidad. Y después, por otro lado, también la búsqueda de variantes. O sea, lo que te decía antes, para no repetirme, también desde los géneros encontré una herramienta para seguir abordando el mismo universo y expandirlo. Bueno, acá vos tenés uno que se regenera solo. El hombre regenerativo. El hombre regenerativo, Sí. que se corta un dedo y le vuelve a crecer el dedo. Pensaba como metáforas que me divertían siempre, porque la idea era escribir, pero no una historia que surgiera de la pura invención, sino que mantuviera el anclaje con el mundo referencial de Villa Celina. Entonces, como acá se está narrando una historia de los desocupados, que son como mutantes porque eran torneros y ahora son remiseros, me fue llevando como algunas anatomías que me podían servir o construcciones. Este es como el obrero argentino, ¿viste? Llega la hiperinflación, llega la crisis, llega una dictadura y tiene que adaptarse, cambia de laburo, va a la changa. Entonces como que le cortás un dedo y le vuelve a crecer. Yo trato de conservarlo todavía, esto de el placer por la literatura, como quien juega al fútbol en un potrero. ¿Por qué hay que estresarse con lo literario, ponerse a pelear con otros escritores, entrar en polémicas absurdas? Mi espacio de trabajo lo considero mi propia casa. Juan Diego Incardona publicó Las Estrellas Federales en 2016, una épica barrial con toques de ciencia ficción, y así cerró una saga de 4 libros que tienen como universo al extenso conurbano bonaerense. En el prólogo, además, se animó a escribir sus propios libros en una tradición particular de la literatura argentina. En la segunda parte de la entrevista hablamos con él de la cultura del rock barrial, de su experiencia como director de la revista cultural El Interpretador y de las dificultades de ganarse la vida con la escritura. No se pierdan la última parte de la entrevista con Juan Diego Incardona. Hay algo que me llamó mucho la atención de Las Estrellas Federales, que escribiste tu propio prólogo, que es en general algo que los autores dejan en manos de otros, sí, que otros analicen su obra. Y vos haces un análisis de tu propia obra, la pones en contexto con la literatura argentina, das claves de lecturas para leer esa propia obra. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Después de publicado un poco me arrepentí porque pensé, ¿por qué yo tengo que explicar mi propia obra? Esto está de más, es lo primero que pensé. Me parece que es más controvertido en la propia época que con el paso del tiempo. Quizá ahora puede ser un gesto egocéntrico, pero no sé qué pasará con un lector dentro de un tiempo con eso. Quizás resulte de utilidad. Un poco me arrepentí, no sé si volvería a hacer una cosa así. Yo lo celebré como lectora. ¿Te gustó? Sí. Yo no sé qué pensar todavía, o sea, si está bien o está mal haberlo hecho. Sobre todo porque, bueno, hay muchos caminos para los escritores,
pero durante los últimos 10 años me dediqué a trabajar un universo en diferentes libros. Eso implica como una conciencia crítica mayor, es como que implica mucho trabajo también intelectual. Los temas que se tratan de alguna manera son 4 o 5, ¿no? El mundo del trabajo, la religiosidad popular, el fútbol, el peronismo y alguna cosa, y el rock, por supuesto. ¿Y qué es lo que más te interesó recuperar de la cultura del rock barrial? Y para mí fue muy importante porque yo en 1990 salgo del colegio. Tenía 18 años, no sé. Es como, era mi propia primavera, la juventud, es como la primavera de cada persona. Y la viví simultáneamente con el surgimiento de las bandas. Una época donde no había militancia política de los jóvenes prácticamente. Nosotros escuchábamos mucho el relato de la generación anterior, de lo que llegaba de los 70. Era una época donde surgió muy fuertemente lo contracultural. El teatro explotó, teatro callejero, malabares, Plaza Francia que yo vendía ahí, había de todo, circo, gente, estatuas vivientes, medio que todo empezó ahí en los 90 y también las bandas. Y esa rebeldía que tal vez no se expresaba en lo político, tal vez se expresaba en las letras de esas canciones, en la cultura en torno a esas bandas. Totalmente, yo creo que sí. Se dio como una militancia amateur de la propia identidad del barrio a través de la música. Algo que me parece que está bueno del fenómeno del rock barrial, que fue muy degradado, ¿no? Explicado desde el periodismo cultural con mucho prejuicio como el rock chabón, ¿no? Drogas, alcohol, nada positivo, todo malo. Pero yo no lo recuerdo así, entonces quería contar una historia diferente a la que circula. Y aparte porque creo que es una versión proletaria del rock nacional, que me parece que, por supuesto, hay excepciones, pero que en gran medida el rock nacional, que me encanta, yo me crié con ese rock, es más de clase media. Y el rock de los 90 es un rock mucho más conurbano, más de barrio. Vos dirigiste la revista online El Interpretador, que debe haber sido de las primeras revistas que yo leí en internet. ¿Cómo ves la actualidad de las revistas culturales? ¿Se puede hacer hoy algo parecido a lo que lograste en su momento, de esa circulación? Sí, El Interpretador fue muy importante para mí también en lo personal. Y para muchos autores. Y para muchos jóvenes. autores, es verdad. Aprovechamos la época de los blogs y se armó como una sinergia ahí muy buena. Todavía no existía Facebook, Twitter, nada. No había redes sociales. No había redes sociales. Y llegamos a tener 3.000 visitas diarias. Fue una de las primeras revistas de literatura digitales argentinas. Por un lado vinculada a la academia, porque éramos un consejo editor de 10 personas, todos estudiantes de Puan, que hacíamos como nuestras primeras armas. Y por ahí pasaron un montón de chicos que después se convirtieron en escritores y publicaron por primera vez. Y para mí también fue importante porque mis cuentos de Villa Celina aparecieron por primera vez en El Interpretador. Creo que fue fundamental Internet, pero también el fenómeno que se dio en simultáneo, post-2001, de la autogestión, de la edición independiente, de todo este mundo como cooperativista de la literatura, y que tiene un alcance que llega hasta nuestros días. Es como que el under porteño, en todas sus disciplinas artísticas, es súper vital y muy valioso, y muy contracultural, siempre lo fue. Hablabas antes de la época del auge de los blogs y de esta libertad que le dio a muchos escritores de tal vez publicar con más asiduidad, sin revisar tanto, como de menos respeto por el formato, pero que después terminaron siendo libros. ¿Dónde crees que está hoy esa libertad? No, yo creo que para empezar la juventud tiene libertad como una impronta. Entonces, cada generación que llega a la poesía oral, a los slam, a la editorial independiente que arman 2 pibes de 20 años, ya tiene la frescura, la espontaneidad y la libertad que implica estar como desatado quizás de un sistema al cual todavía no ingresaron. Pero también vivimos en un país donde cuesta vivir, o sea, cuesta llegar a fin de mes,
Es difícil dedicarse a la literatura o a cualquier disciplina artística y tener que lidiar con la economía, salvo que por alguna razón familiar tengas todo resuelto, pero muchos no pertenecen a ese sector. O tenés herencia o tenés que trabajar de otra cosa además de escribir. Pasa eso. Y lo que se da es paradójico, porque tenés que estar laburando de cualquier cosa o en una oficina, y después el espacio que le das a la literatura, que es como un espacio de placer, sería como contradictorio vivirlo como la continuidad opresiva de lo que tenés que hacer para sobrevivir. Es un espacio de libertad, casi como un hobby, que después muchas veces se vuelve algo serio para muchos que desarrollan una obra, ¿no? Está bueno eso. Como yo trato de conservarlo todavía, esto de el placer por la literatura, como quien juega al fútbol en un potrero, ¿viste? Como no perder ese gusto, ese sabor de no estresarme con... ¿Por qué hay que estresarse con lo literario? Ponerse a pelear con otros escritores, entrar en polémicas absurdas, o preocuparme yo de cosas, ¿viste? Y vivirlo como un sufrimiento. La escritura como un sufrimiento. A mí no me cierra eso. Como que yo me divierto escribiendo. Para mí tiene que ser un espacio de libertad. ¿Y qué opinas de la circulación de obras en internet? Lo que algunos llaman piratería. Sería medio como hipócritas si me pusiera a hablar mal de la piratería cuando todo el tiempo estoy pirateando música, series, qué sé yo. La verdad que no puedo hablar por los demás. No conozco la problemática de un editor cuando le roban un libro y está sacrificándose para poder sostener un emprendimiento. A mí lo que me pasa es que si alguien me pide un cuento o algo mío y está en un lugar alejado o no tiene plata, yo se lo doy. Yo quiero que me lean. Sí, vos querés que te lean. La verdad que, de hecho, en términos como económicos, son pocos los que viven porque venden muchos libros. La mayoría escribimos y después vivimos en nuestra faceta de autor, dando un taller literario, trabajando en el periodismo cultural, en gestión cultural, ¿no? Hay cierta legitimidad que da la obra, pero ojo, tampoco está bueno que me pongo a escribir un libro, odio escribir, para después poder pegar una changa, ¿viste?, en la cultura. O sea... Juan Diego, ¿para qué crees que sirve la literatura? Y para mí es un modo de trascendencia personal. O sea, al principio era simplemente el placer, trato de que eso se mantenga, pero al ver mis libros siento como una tranquilidad, como una paz, sobre todo porque fueron libros tan autobiográficos y no solo por lo que me toca a mí, sino por los seres queridos o los lugares queridos que aparecen en esos libros. Es como que pienso que mi vida está en algún lado, que quedó ahí, ¿viste? De hecho, yo creo que a muchos, porque en Villa Serena fueron muy leídos los libros, lo dan en las escuelas, es como que circuló mucho. Fui un pequeño profeta de mi tierra en ese sentido porque siempre me están escribiendo vecinos que leen el libro, que se emocionan. Aparecen muchos, están nombrados, que yo tenía miedo, digo, a ver si alguno se ofende. Y todo lo contrario, los que no aparecen me dicen, che, loco, ¿cuándo me vas a poner en un cuento, no? En Libroteca le damos también un espacio a los dibujantes que tienen un lugar muy importante en el mundo de los libros. Hoy nos metemos en el estudio de una ilustradora y diseñadora gráfica que trabaja para editoriales infantiles tanto de la Argentina como del extranjero. Conocemos cómo trabaja Ana Sanfilippo. Recuerdo relacionado con el dibujo, creo que fue cuando era chiquita, que me gustaba dibujar bastante, y me acuerdo que mi hermano me hizo una observación de por qué no dibujaba las cosas con perspectiva, porque se ve que dibujaba todos los elementos sueltos, y creo que no cambió mucho.
gustó mucho la pintura, miraba los libros de arte que tenía mi mamá. Me gustaban las obras de artistas con muchos colores, Kandinsky. Después entendí que era uno de los que más me gustaba. Estudiando en la facultad como que reconocí que era uno de los artistas que más me gustaba. A pesar de que la mayoría de las obras son más abstractas, pero yo hago cosas más figurativas, pero la cuestión del uso del color y todo creo que es indispensable en mi trabajo. Inspiración, yo creo que busco más en lo cotidiano. Mi gata últimamente está bastante presente en muchos de los dibujos que hago. Después también me gusta mucho viajar y entonces también hay cuestiones de lugares a los cuales hago referencia, o paisajes, gente también que conozco y demás. Siempre me gusta incluir y a veces se descubren y a veces no. La temática más fuerte yo creo que va por el lado de lo infantil, con ciertos rasgos de humor a mi manera. No puedo decir que son graciosos los dibujos, pero siempre trato de buscarle que genere simpatía, si se quiere. Mi espacio de trabajo lo considero mi propia casa. Necesito como conectarme con mi lugar, los elementos, los materiales. Si salgo a dibujar es porque me junto con amigos a hacer algo. Sola en un bar es muy raro que me encuentres. Inicialmente siempre voy con bocetos a lápiz. Es la manera más cómoda que tengo de transmitir las ideas. Después, cuando los reproduzco al pintarlos y demás, siempre hay una frescura que tenía el boceto inicial que se pierde para mí. Debería animarme quizás a tomar como los bocetos o los dibujos como una ilustración final muchas veces. La parte que más disfruto en el hacer es pintar. Me encanta dibujar también, pero en esa parte siempre hay más nervios en el sentido de que estás proyectando ideas, viendo cómo organizás un relato y demás cuestiones que tienen un poquito más de presión, que también se disfruta a su manera, pero hay más incertidumbre. Lo que más uso últimamente son acrílicos, lápiz, marcadores también uso un poco. Depende del proyecto, varío un poco la técnica. He hecho cosas con collage o cosas con tinta china. También depende mucho de la forma que se va a reproducir lo que se haga, ¿no? Hay todo un mundo de la ilustración aplicada. Si bien ahí no hay un relato, uno a veces se lo puede poner como excusa también para transmitir una historia en objetos más cotidianos, ¿no? Por ejemplo, preparar patterns que se van a utilizar en telas, que después esas telas se van a transformar en productos, cuadernos, objetos para el hogar. Muchas veces me pregunto si debería incursionar un poco más en lo que es digital, pero hay algo como en el proceso que yo disfruto pintando y también me gusta tener los originales después. La parte más linda del trabajo yo creo que es una vez que se hacen realidad los objetos, los libros, los productos, que vayas a la casa de alguien y que de casualidad por ahí tenga una lata que tiene tus dibujos. Mismo con los libros, cuando los chicos interpretan tus propios dibujos y los traducen con su lenguaje o la manera en que ellos dibujan, eso también es como muy emocionante. Y bueno, ni que hablar de si les gusta y les emociona o las palabras que te pueden llegar a decir también. Estamos llegando al final de Libroteca y hoy traje para recomendarles El cuento de la criada de la escritora canadiense Margaret Atwood. Es una distopía situada en Estados Unidos en un futuro cercano, donde una crisis ambiental hizo disminuir tanto la fertilidad humana que hay un serio peligro de extinción. Un grupo religioso fundamentalista toma el poder e instaura un régimen totalitario en el que las mujeres pierden todos sus derechos. De un día para el otro son despedidas de sus trabajos, transfieren su dinero a los varones de la familia, se les prohíbe leer y pierden la libertad sobre sus cuerpos.
En esta nueva sociedad, las mujeres están divididas en castas. Por un lado están las criadas, que son las que pueden concebir. Por el otro están las martas, que se encargan de la cocina y de la limpieza. Después están las tías, que son una suerte de celadoras que las controlan. Y por último, las mujeres de los jerarcas, que dependen de las criadas para poder ser madres. La protagonista es una mujer que, como el resto de las mujeres todavía fértiles, es secuestrada por el gobierno y puesta al servicio de las familias de los líderes que no pueden tener hijos. Su tarea básicamente es quedar embarazada del dueño de casa, con el que tiene relaciones siempre en presencia de su esposa, en una violación disfrazada de ceremonia. Si bien vive junto a otras mujeres, no puede hablar con ellas ni salir a la calle sola, y si se rebelara puede ser ejecutada en público. La teocracia que gobierna controla al milímetro la vida de las mujeres, no solo en su sexualidad, sino en aspectos como la vestimenta. Por ejemplo, las criadas van tapadas de pies a cabeza, vestidas de rojo y llevan una cofia blanca que no les permite mirar hacia los costados. Los que sí no pueden impedir es su pensamiento, que es a lo que accedemos como lectores, y ahí está la memoria de otra vida y la posibilidad de una resistencia. Además, como las buenas distopías, este libro alerta sobre los peligros del presente. Las injusticias que padecen las mujeres de la novela no son muy lejanas a las que sufren miles de mujeres en Medio Oriente, y también aparecen otros temas como las disputas sobre la educación religiosa, la legalización del aborto o la potestad de las mujeres sobre sus cuerpos. La novela se publicó a mediados de los 80 y fue reeditada hace poco después de que inspirara una serie de televisión que tuvo mucho éxito, pero les recomiendo que primero lean el libro. Se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y la publicó Salamandra. Ahora sí, llegamos al final del programa. Espero que se hayan tentado con las recomendaciones, y si quieren volver a ver alguna sección para tomar nota, pueden entrar al YouTube del canal de La Ciudad. Nos vemos la próxima semana con más Libroteca.